Hola, buenas tardes. Bueno, estamos por comenzar la actividad. Adriana, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo día de nuestro simposio. Hoy en este espacio que se llama Rincón de Autores o Rincón de Autor, porque hoy nos vamos a dedicar a uno solo, nos vamos a dedicar a Donald Winnicott. Winnicott muere en el año 1971. A su muerte, su viuda, Claire, es invitada a escribir algo personal sobre Donald Winnicott. Entonces recopila parte de sus escritos y los van a publicar en una de las últimas publicaciones, en donde también hay escritos inéditos, algunos de ellos no terminados, que se llaman Exploraciones psicoanalíticas. Claire, su viuda, menciona muchas cosas de Donald. Habla de su teoría del juego, del espacio transicional, de sus últimos pensamientos psicoanalíticos, especialmente referidos al uso del objeto. Nos cuenta que poco antes de su muerte, y por sugerencia de ella, Donald Winnicott empieza a escribir una biografía, un esbozo de biografía, a la que titula Tan poca cosa. La clave fundamental del trabajo sobre la relación de objetos y los fenómenos transicionales, nos dice Claire, ha de encontrarse en su propia personalidad, en su manera de relacionarse y hacer que los demás se relacionaran con él, y también en todo su estilo de vida. Esta calidad de vivir, sigue hablando Claire, impregna todos sus trabajos, incluso en su trabajo, el uso del objeto, donde la moción destructiva es la que crea la moción de exterioridad. Nos ilustra su viuda la inmensa capacidad de juego que Donald poseía, que él mismo tenía, que le permitió hacer frente jugando a la realidad interna y a la externa, y de alguna manera también jugando prepararse para una realidad que debía afrontar, que era su propia muerte. Escribe en su biografía, que no había sido publicada hasta después de su muerte, esta frase: «Oh Dios, haz que esté vivo cuando me muera». Bueno, hay 3 o 4 cosas que nos cuenta Claire acerca de Donald Winnicott, y nos dice que ella lo que quiere también es hablar de pequeñas escenas de la vida conyugal. Una de las cosas fundamentales es que ambos respetaban los espacios del otro. Nos cuenta también que Donald tenía unas cosas muy impresionantes. Por ejemplo, ella una vez tuvo un accidente, se lastimó una pierna y él fue a buscar gasas afuera porque no tenían en la casa, tardó más de casi 2 horas y cuando volvió le trajo de regalo una pulsera de oro. Este era Donald, que tenía gran parte de los pies en la tierra y gran parte en sus propios pensamientos y su forma de enfrentar la vida. También es importante lo que ella nos cuenta porque es importante su infancia. Cuenta que él vivía en una gran casa, en una casona en las afueras de Londres, en Devon, que tenía 4 niveles de jardín. En uno estaba el croquet, en otro la cancha de tenis, en otro los árboles frutales, y Donald de chico se deslizaba jugando ahí y pensando que estaba en una enorme montaña. El menor de una familia con 2 hermanas mayores que le llevaban 6 y 7 años, era un poco consentido, aunque sus padres trataban en lo posible de no hacerlo. Se crió con sus hermanas, se crió con sus primos que tenían una casa enfrente, o sea que era una familia donde había mucha felicidad. Aparte de esto, y esta es lo último que cuento de lo que decía Clark, que ellos tenían un ritual muy especial, que de vez en cuando se iban a comer a un restaurante muy cerca de su casa, donde a la luz de las velas hablaban hasta altas horas de la noche. Bueno, diciendo esto, voy a presentar ahora a nuestra mesa que nos acompañan hoy en Dialogando con Winnicott: Noemí Luxgarten de Canteros, Carlos Tach y Rodrigo Rojas Jerez. Agradezco también la coordinación de Katy García, que es la que va a leer y recoger las preguntas del Facebook y nos la va a pasar a la mesa.
Nuestros expositores recorrerán parte de la teoría de Winnicott, eligiendo cada uno de ellos aspectos diversos de su pensamiento y de la actualidad del mismo. Recorrerán temas como la paradoja winnicottiana, el valor del trato en el tratamiento, el amor en transferencia del lado del analista. A esto se dedicará Noemí Canteros. El valor clínico del concepto de lo transicional, del cual nos hablará Carlos Tach, la agresión y el odio y la constitución de la experiencia, de lo cual nos hablará Rodrigo Rojas Jerez. Todos estos temas hasta sus últimas investigaciones del uso del objeto. Voy ahora a presentar a nuestros invitados. Noemí Lustgarten de Canteros es psicoanalista, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, full member de IPA, miembro titular de FEPAL y miembro del espacio Winnicott de APA. Coordinó grupos de investigación, también es profesora del Instituto de Psicoanálisis de APA y del Centro de Estudios de APA. Integra el equipo de la Escuela Martín Buber de Buenos Aires desde su fundación. Es autora del libro El cuerpo en la experiencia psicoanalítica entre Freud, Lacan y Winnicott. Bueno, ahora Noemí va a hablar primero. Voy a presentar antes a Carlos Eduardo Tach, que es doctor en psicología de la UBA, miembro adherente de APA y miembro de IPO y FEPAL, actualmente docente de posgrado en las carreras de especialización y maestrías en universidades nacionales de Buenos Aires, La Plata, Tucumán y Rosario. Y por último, voy a presentar también a nuestro invitado de hoy, Rodrigo Rojas Jerez, psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Chile, de la Asociación Psicoanalítica de Santiago, miembro del Board de Encuentros de Winnicott y coordinador del Comité de la Traducción de Obras Completas de Winnicott. Le doy ahora la palabra a Noemí Canteros, que comenzará con su exposición. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí participar en el espacio de autor Donald Winnicott con los colegas que me acompañan, con Carlos y con Rodrigo. No. ¿Qué pasa? Estás bien, Noemí, ¿eh? Estás bien. Estaba bien, estaba... Perdón, ¿pasa algo? No, estoy bien. No, bueno, perdón. ¿Se me escuchaba todo bien? Perfecto. Bueno, nada, estaba... Perdón, voy a cerrar acá. Un minuto, ¿eh? Bueno, mientras Noemí nada, vuelve, ya está de vuelta. Estaba expresando mi bienestar de este encuentro y bueno, espero que podamos hacer un lindo intercambio. Quiero agradecer a todos a la APA y a todos, a la Secretaría Científica, a la Presidencia, a todos los que armaron y sostuvieron y sostienen este encuentro virtual, que gracias a él podemos estar haciendo lo que hacemos. Y bueno, ahora voy a lo que nos convoca. Voy a leer un texto para que esto me sirva con el tema del tiempo. Se titula Winnicott hoy, resonancias de su perspectiva. Voy a hablar de 3 puntos que elegí en función de las resonancias de su perspectiva centradas en el hoy, subrayando que el hoy es en el marco de la pandemia. Los puntos son la paradoja winnicottiana, sus potencialidades, el valor del trato en el tratamiento, o sea, el holding, el handling, el manejo,
en relación a la clínica, llevados a la clínica en transferencia, y si llego, no sé, alguito acerca de el amor en transferencia revisitado y pensado desde el lado del analista. Creo que atravesamos una situación que merece la descripción freudiana de situación de desvalimiento traumático, de hallarnos con una falta de recursos ante una situación que irrumpe y sobrepasa la pandemia y que incide en todos, por supuesto, en ese cruce entre el acontecimiento, su realidad, el discurso social epocal en el que estamos inmersos, su incidencia en la subjetividad contemporánea y la singularidad y circunstancias de cada vida personal. Quiero mostrar cómo encuentro en la lógica paradojal winnicottiana algo que llamo antídoto a la intolerancia. Un antídoto también a los efectos negativos de la lógica identitaria inmunitaria y sus efectos en la subjetividad contemporánea, tema que lo cito, pero no lo puedo desarrollar. Winnicott muestra a través de este relato la paradoja, su paradoja, con su estilo. Dice Winnicott que la aceptación de la paradoja es una cuestión de actitud, de mirada de la figura de la madre suficientemente buena. Esta actitud implica la capacidad de detectar la pregunta que no debe ser formulada para permitir la constitución del juego, su despliegue, para no interrumpirlo. Es la pregunta que exige establecer una diferencia, una determinación precoz e impuesta por otro. Por ejemplo, la pregunta, ¿qué es esto? ¿Un sombrero o una cacerola? Esta pregunta surge de una posición subjetiva que necesita fijar identidades, controlar, dominar, apoderarse de lo impredecible, fijar el devenir del tiempo, posición que según la filosofía corresponde al sujeto de la modernidad. En el plano de los fenómenos alérgicos en psicosomática, en la casuística con este tipo de pacientes, era recurrente esa posición materno-familiar de control, de dominio y de apropiación del hijo. Es sumamente reiterada la frase, se me escapan de las manos los hijos. Increíblemente significativo. Este tenía un lugar de hijoposesión en el fantasma familiar. A diferencia de esta posición, la mirada que acepta la paradoja se acompaña de adecuación, de capacidad de identificación sensible, de una curiosa apertura a lo que va aconteciendo y habilita un ir y venir desde el gesto espontáneo. Es la actitud que acompaña a la constitución de ese espacio transicional, facilitando también la constitución de la capacidad metafórica. Espacio intermedio, zona de descanso que permite llegar a ser y a diferenciarse acorde al ritmo personal. La determinación también es necesaria. La lógica identitaria interviene ahí, pero también es necesaria en la constitución subjetiva. Permite la diferenciación yo-no-yo, pero con diferentes desenlaces si se llega respetando el ritmo personal. En ese último caso, el desenlace es producto de la relación entre el infans y la madre. Subrayo el entre en toda su perspectiva, entre el infans y la madre. El espacio transicional habilita un espacio de indeterminación, de juego,
¿Qué es sino el jugar? Un ir y venir sin tener que definir identidades fijas. Se maneja con identidades provisorias. Permite que el cruce con lo diferente, con lo nuevo, dé lugar a una transformación creativa. Muy bien, hasta acá les presento algo en relación al tema de la paradoja. Ahora voy a tomar otro punto que está a partir de una frase en Winnicott, donde él sostiene que en vez de técnica, lo importante es el trato en el tratamiento. ¿Qué quiere él decir con esto? Es el trato que de alguna manera tiene fuerte importancia en el abordaje de lo traumático. Por eso empecé con el tema de la situación actual, de la situación traumática y de las entrevistas, consultas y tratamientos en pandemia, obviamente. Abordaje, bueno, entonces, hacer la propuesta que podemos sacar de todo su desarrollo es la de poder hacer del espacio analítico un espacio que permita el despliegue de experiencias que hagan diferencias en la repetición transferencial. Responsabilidad del analista, la diferencia a partir de la respuesta a lo que el paciente nos trae. Pero destaco lo de experiencia porque es hacer una diferencia vivida, dada por el modo, el cuándo, el cómo de las intervenciones, el holding, el handling, el manejo de la transferencia. Agrego que esto requiere una escucha sensible que permite registrar eso del orden de lo traumático, que de otro modo no es accesible a través del método con el cual fue creado el psicoanálisis para las neurosis. Escucha sensible en un interjuego con la escucha inconsciente. Modos de bueno, al brindar ese nuevo trato, es también un modo de relanzar la ilusión de que existen otros modos de ser y de estar con el otro, de jugarlos, vivirlos en transferencia. La diferencia de experiencia vivida cumple en ese sentido función de terceridad. Ahí puede surgir, sí, nuevamente la posibilidad de la interrogación y el trabajo con la asociación y la palabra. Esos modos de relanzar la ilusión de que se puede estar con el otro de otro modo, relanzan el creer y el confiar. Algo también importantísimo en su pensamiento. Relanzan revitalizar la transferencia a partir de ese elemento inicial que es creer y confiar en otro que me ve y sabe adaptarse, con lo cual me siento registrado en mi singularidad y tratado acorde a mi singularidad. Un psicoanálisis abierto habilita esta perspectiva, donde el hacer consciente lo inconsciente convive con múltiples herramientas de subjetivación que permiten ampliar su alcance e incidencia. Sabemos que el valor de la idea de sostenimiento en Winnicott. El ser dejado caer es la contrafigura de esta idea de sostenimiento. Es lo que arroja al vacío de la exposición a lo traumático, esas angustias primitivas de desintegración, de el ser dejado caer. La madre suficientemente buena frustra, pero no debe dejar caer. Pensamos hace tiempo las características del discurso contemporáneo y el mundo en que vivimos.
sus fallos de sostenimiento y la emergencia de angustia de desamparo, angustia traumática. Fallos que promueven un ser dejado caer en la angustia traumática y defensas primarias frente al derrumbe y a las escisiones y la desensibilización, que serían las defensas, o algunas de las defensas frente a este ser dejado caer en las angustias impensables. Un temor a ser dejado caer que también lleva a que la vida se transforme en una producir para no ser dejado caer, basado en la lógica del mercado, frente al terror de ser dejado caer. Esta deriva lleva a la pérdida del primer sentido, sentirse vivo. Otro acento importante que lo trajo Adriana en el relato de Claire Winnicott, el tema de lo vivo, de sentirse vivo, desde la perspectiva de Donald Winnicott. Voy a terminar, si es que tengo unos minutos, formulando que en relación al cuerpo, a la integración psicosomática, a lo que él llama la personalización, esta es concebida como el psiquesoma que tiene una mayor capacidad de simbolización, digamos, pero asienta en considerar la actividad mental como una función más del psiquesoma. Creo que esto tiene un acento también importante en relación al lugar de la escisión mente-cuerpo. No existe el tema de la mente del analista en su discurso, y esto en mí, la resonancia en mí es significativa, teórica y clínicamente, pero bueno, me parece que ya no tengo más tiempo. Estás en hora, Noemí. Sí. Bueno, muchísimas gracias y ahora quiero escuchar a los colegas. Ahora vamos a escuchar a Carlos Tacha. El micrófono, Carlos, por favor. Ahora sí. Buenas tardes. Muchas gracias a la Secretaría Científica por haberme invitado a compartir con estos colegas un espacio tan interesante como es hablar de la obra de un querido autor, y muchas gracias a la Asociación Psicoanalítica Argentina por el esfuerzo enorme de armar este simposio. Bueno, hablar de Winnicott es hablar de un autor muy querido, que me ha enseñado mucho y de quien he aprendido mucho a entender lo que pasa en el dispositivo analítico. Sobre eso me voy a focalizar. ¿Cuál es el valor clínico que tiene el concepto de lo transicional en Winnicott para comprender la dinámica de lo que ocurre en el proceso analítico? El lazo analítico es complejo, tiene varias dimensiones. Voy a acotarme a la que aporta la perspectiva de Winnicott, que no desconoce otras, pero me parece que su aporte es novedoso, y con los años, luego de su muerte y con lecturas lúcidas que han iluminado muchas de sus cuestiones, en particular la de Green, pero la de muchos otros autores también, hoy podemos extraer el jugo de lo que nos ha dejado un autor que ha podido pensar por sí mismo. Como todos saben, hay en Winnicott una falsa sencillez que no deja ver la profundidad de su background. El valor clínico de lo transicional me parece que viene como una alternativa, un complemento, un suplemento a lo que ocurre en el dispositivo analítico, en el lazo analítico, a lo que es el método estándar de la asociación libre como única forma de trabajo.
por qué le enseñó a Winnicott esta idea, creo yo, y además él lo dice, es la experiencia con niños, sin duda, pero con pacientes fronterizos o con pacientes neuróticos con problemas también parecidos a los fronterizos, que no soportan demasiado el método de la asociación libre. Freud hace una referencia a esto en el año 32, cuando dice los niños no soportan demasiado los métodos de la asociación libre, pero también habla de pacientes adultos con muchos rasgos infantiles de carácter, que también hay que modificar la técnica. Y una de ellas es que no soportan demasiado el método de la asociación libre. Lo transicional viene, creo, en este lugar. ¿De qué manera? Estoy ante un auditorio con conocimiento. Ya conocemos la zona intermedia entre lo interno y lo externo, la proyección del espacio intermediario y paradójico, donde las identidades son y no son. Está claro ese punto, pero Winnicott precisa, como deben recordar todos, que la psicoterapia se da en la superposición de dos zonas de juego, y dice que es la zona más productiva para el trabajo analítico. Es decir, la intersección de la zona de juego del paciente y la del analista. Esto es muy evidente en el trabajo con los niños, pero también es algo que nos lo puede enseñar, y es muy ilustrativo, en el trabajo con adolescentes y también con pacientes adultos, porque en esa zona de intersección pueden circular y producirse un material psíquico que en la espontaneidad del paciente ligado a la asociación libre no se produciría, porque el analista puede caer en el distanciamiento, dejar al paciente solo con sus representaciones. Aquí viene la posición activa del analista en cómo la piensa Winnicott, y creo que su último desarrollo, que es una de las últimas cosas que pensó, que es el uso del objeto, que es un concepto que se las trae, porque es una de las últimas cosas que él desarrolló, el analista, no solo como un objeto transicional, sino como un objeto a ser usado, permite actuar desde ese lugar a la producción del material en el territorio transicional. La idea del uso del objeto es posterior a las ideas de Winnicott sobre lo transicional. Es un paso más que él da. Pero me parece que la posición del analista como objeto a ser usado y favorecedor del proceso analítico ilumina, y me parece que le da una motorización a la posición en la dinámica transicional. Desde ese lugar, el analista puede ser favorecedor del proceso de producción de material psíquico del paciente, cuando éste no tiene condiciones para producirlo espontáneamente. Producir material intermediario que tiene el carácter lúdico, porque es un carácter de intercambio, donde el modelo que nos da Winnicott, y él es un ejemplo, es el juego del garabato. El juego del garabato, además de ser un juego en sí mismo, es un modelo de intercambio, donde al esbozo informe de uno corresponde el completamiento de la forma por parte del otro. Y a lo informe que viene del lado del paciente, el analista puede darle forma. Este intercambio de lo informe a lo que toma forma permite una producción de significaciones que se revelan y no se podrían revelar de otra manera vía la asociación libre, y que son vía la asociación libre en forma espontánea, y que esta vía de intercambio entre lo que es informe y que va dando forma en un intercambio lúdico, que no es necesariamente imprescindible del juego estricto que en el caso de los niños, sino que el diálogo mismo puede ser un squiggle de intercambio, donde el analista debe soportar el juego de significaciones que van creándose a lo largo de un intercambio que no sabemos a dónde nos lleva, y que justamente su capacidad es la posibilidad creativa de significaciones. Y advienen significaciones que estaban en potencia, pero se revelan solo en ese intercambio. En esta posición, el analista no es solamente un intérprete, es un objeto que permite producir material psíquico que luego va a dar lugar a la posibilidad de interpretación y construcción sobre lo que se juega en ese intercambio. Winnicott va más allá con el uso del objeto.
el objeto a ser usado. Creo que quiere resolver algo que la neurosis de transferencia o la psicosis de transferencia, Winnicott habla de ambas cosas, pero no la psicosis en términos psicopatológicos, sino las angustias psicóticas, que también se juegan en la transferencia. Creo que quiere ir más allá porque es la posibilidad de que el analista, al ser usado, salga de la relación de objeto para el paciente y el objeto se vuelva real y se pueda ser tratado como una cosa en sí. Eso le permitiría al paciente destruir, porque la destrucción acá tiene un papel importante, que no voy a poder entrar demasiado, pero la destructividad del objeto idealizado. Y eso lo permite el analista en la medida en que se deje tomar por un objeto a ser usado como cosa en sí y deje de ser solo un haz de proyecciones. Es decir, que ahí el analista es textual de Winnicott, pasa a ser un objeto real que permite resolver inclusive el final del análisis. Esta idea de lo transicional, pensada en términos freudianos, la lucidez de André Green es soberbia en ese punto, porque él ha teorizado que entre los procesos primarios y secundarios habría otro tipo de procesos, que son lo que él llama los procesos terciarios, que no tienen la misma consistencia que los procesos primarios y secundarios, sino que son procesos de vinculación entre lo primario y lo secundario. El proceso analítico, según Green, no podría ni caer solo del lado del proceso primario, ni excesivamente tampoco del lado del proceso secundario, porque el paciente quedaría en un discurso rígido y que no dejaría penetrar los procesos primarios. Los procesos terciarios permiten vincular lo primario con lo secundario creativamente y son un modelo de pasaje de lo primario a lo secundario, de los procesos primarios y secundarios. Es decir, que actúan en conjunción. Los procesos primarios y secundarios también actúan en disyunción, pero la productividad significativa va a estar dada por su trabajo en conjunción de significaciones nuevas. Del punto de vista intrapsíquico, esto corresponde al preconsciente, a la capacidad de mediación que tiene lo preconsciente, y que es una zona de intercambio donde se juega también la paradoja y que no hay que tratar de resolverla. La proyección de ese espacio de los procesos terciarios, lo preconsciente, sobre el campo exterior, sobre lo intersubjetivo, es lo que Winnicott llama lo transicional. Es la manera en que Green tiene de leer lo transicional, porque permite el juego entre lo intrasubjetivo y lo intersubjetivo. En ese juego está el objeto, en su carácter paradójico de ser y no ser. El analista, en su intercambio, permite productividad psíquica que no se revela claramente como traducción de lo consciente, de hacer consciente lo inconsciente. En realidad es un camino, y los niños nos enseñan eso, y los adolescentes también, en la medida en que sabemos manejar esta forma de productividad del material, que es una zona que permite producir eso paradójico que llevará en algún momento, y el paciente puede reconocer él mismo su propio trabajo, sin la ansiedad, como dice Winnicott, de que el analista interprete. Tiene que soportar el analista su ansiedad de interpretar. Y mucho más, y doy un paso más, mucho más soportar su ansiedad por interpretar y entender cuando lo que se juega en el proceso transferencial es el analista tomado como objeto y en un momento de destructividad y donde se juega la agresión, y es mejor que el proceso avance para entenderlo después. En este punto el analista también se deja tomar y llevar por el paciente, y de ser un intérprete se vuelve un objeto desde el cual producir un material psíquico del paciente que va a revelar otros aspectos de su dimensión subjetiva, fundamentalmente los fantasmáticos, la relación lo que se juega en la relación de objeto del lado del paciente, y que revele aquello que no puede decir vía la asociación libre, pero la puede decir en acto, en la actuación transferencial. Una zona intermedia de producción de significatividad, que estoy diciendo el valor de lo transicional, es otro modo de producir significaciones vía el analista colocado como objeto, en la medida en que juega a este juego del garabato, que el diálogo mismo puede serlo,
Y en el límite, vuelvo a acentuar, jugarse como uso del objeto, y ahí habría mucho para desarrollar y estudiar a dónde llega Winnicott, porque es una salida, según Winnicott dice, al final del análisis, porque si no el análisis se eterniza y no termina nunca, porque el paciente no llega al nivel de poder usar a los objetos, usar al analista como objeto y poder usar los objetos, que es el final del análisis verdaderamente, porque si no el análisis se vuelve interminable. Un punto más y cierro con esto. El juicio, los fenómenos transicionales de juego, preconsciente, etcétera, se caracterizan, lo paradojal tiene que ver con ello, por la posibilidad de suspender el juicio de existencia. La suspensión del juicio de existencia por sí misma no es destructiva. Puede ser, depende del uso. La suspensión del juicio de existencia, del juicio de realidad, a lo que me estoy refiriendo, puede ser creativa porque es lo que permite crear lo nuevo. Ahora, la suspensión del juicio de realidad puede ser destructiva porque puede llevar al delirio. Bueno, esa suspensión del juicio de realidad o del juicio de existencia es lo que permite crear, y crear significaciones lúdicas que no estaban, pero en lo que tiene que ver con el paciente, insisto, revelan significaciones que se dan justamente en ese intercambio y que librado a la asociación libre por sí mismo no se produciría. El analista como objeto puede motorizarlo, dejarse llevar y prestarse a ese interjuego. Y aquí podemos brindar una posibilidad de trabajo analítico a pacientes que se alejan del campo de la neurosis, es obvio, como todos conocemos. Paro acá. Muchísimas gracias, Carlos. Ya estamos empezando a ver las conexiones entre los dos trabajos. Ahora nos falta el tercero, pero básicamente creo que hay aquí algo en común entre la exposición de Noemí y la tuya, Carlos, que es el tema de la transferencia, cómo Winnicott realmente habla de la transferencia. Yo me acuerdo que estaba leyendo en una de sus obras que él decía que se había arrepentido en sus principios de haber apurado, presionado una transferencia, y cuánto mejor hubiese sido esperar que la transferencia se desarrollara por sí misma, ¿no? Esto es por un lado. En cierto tipo de pacientes. En cierto tipo de pacientes. Exactamente. Sí, no, gracias. Bueno, después te dejo en la segunda vuelta para que lo clarifiques. Bueno, y también interesantísimo el tema del uso del objeto, del cual podemos también hablar bastante más. Ahora le voy a dar la palabra a Rodrigo, que ha estado esperando. Rodrigo, todo tuyo, el espacio para que puedas exponer tus ideas. Primero que nada, quiero agradecer la invitación a la APA, a la Comisión Científica y por supuesto a Noemí, quien se me acercó y me dijo si estaba interesado. Y por supuesto una invitación como esta, escuchar a Carlos, escuchar a Noemí, el resumen que nos trae Adriana, es genial. Así que, y entiendo el enorme esfuerzo que significa sostener esto vía virtual, así que se los agradezco sinceramente. Para comenzar a trabajar a Winnicott, a mí me gusta pensarlo de alguna manera como un historiador de la investidura. Me interesa leerlo de esa manera a mí. Creo que poder mirar la historia de la investidura como Winnicott la trae, como Winnicott la respira prácticamente, permite, digamos, sacarle más provecho a su obra, y desde ahí, desde ese ángulo, yo me he atrevido, digamos, a escribir un paper, digamos, que voy a presentar ahora, que se llama La agresión y el odio en la constitución de la experiencia. Para partir, quiero partir, digamos, señalando el origen en la pulsión de apoderamiento en Freud y su relación con la musculatura. A mi juicio, la teoría de la agresión en Winnicott se encuentra íntimamente ligada a la teoría freudiana de la pulsión parcial de apoderamiento. De esta manera me gustaría señalar brevemente que desde la perspectiva de Freud de 1905 se rescata la pulsión de apoderamiento en su carácter sublimado como una pulsión parcial de la pulsión del saber. Así releva en importancia el lugar que Freud da a la pulsión de apoderamiento en su relación con la posesividad de lo mío, su relación con el saber y finalmente también su relación con la musculatura.
Esto significa entender la pulsión parcial más allá del sadismo y mirar su fuente en la musculatura, que tiene como pulsión parcial su descarga en el gesto motriz de aprehender, del tomar el objeto, del disfrute asociado. Pienso que la vinculación que propongo entre la pulsión de apoderamiento freudiana y la teoría winnicottiana va a relevar a un lugar de mayor importancia a la naturaleza de la agresión en un doble sentido. El primero en un orden psíquico y el segundo en un orden corporal y material, ambos involucrados en el ejercicio de la agresión. El primer sentido es la dimensión de apoderamiento involucrado en el acto de la investidura. Dicho en otros términos, al inaugurar el amor, el inaugurar el amor es eminentemente agresivo. Toda investidura es eminentemente agresiva, ya que significa alterar al otro, alterar al objeto, alterarlo dentro de uno porque adquiere significación. Y el objeto dejó de ser neutro, pasó a tener una existencia emocional dentro del self. Pero también toda investidura altera al otro como otro, ya que se comienza a establecer un lazo y por lo tanto comienza el comercio de deseos y demandas de la relación con el otro. Pero sobre todo porque el mero acto de investir va a implicar la afirmación del mí, desde la posesividad que significa ese mí, propia de la pulsión de apoderamiento señalada por Freud. Posesividad necesaria, deseable y constituyente de la investidura del infante al señalar a la madre como mi madre. La función del maternaje en sí misma es una respuesta a tal apelación del bebé en ese mi madre. La madre, o quien ocupe ese lugar como sujeto en sí mismo, siente y vive los efectos del ejercicio de dicha agresión en el acto inicial de investidura del bebé. Los efectos los conocemos a través de los relatos de las madres durante ese periodo o estado, que Winnicott llamó preocupación materna primaria, y que el autor bien describe en su artículo El odio en la contratransferencia. Con esto quiero decir que el efecto de la investidura sobre el otro tuviera las características de un Big Bang a escala y que da inicio al nacimiento psíquico tanto en el bebé como la madre, un nuevo estado. La madre sabe de la fuerza de esta explosión inicial que la demanda, la busca y la señala. Esta es la fuerza que Winnicott nos trae con su teoría de la agresión. El segundo sentido es referente a la relación de la agresión con la musculatura, es decir, en su dimensión corporal y material, que va a imponer un drang que implica el esfuerzo del sujeto de estar en el mundo, de estar arrojado al mundo. La agresión alude directamente a la musculatura y por ende la motilidad ligada a la pulsión de apoderamiento freudiana. La musculatura y su motilidad requiere de aprehensión, requiere del tomar al otro, requiere de agarrar el objeto. Esto es centrar en la agresión y en el apoderamiento. La motilidad en sí misma sería una demanda de vinculación hacia la realidad en un movimiento dirigido hacia el otro en su tridimensionalidad, pero también que demanda el ejercicio de la propia tridimensionalidad, de la propia musculatura. Con lo anterior, quiero señalar que el individuo está impelido por la agresión y su fuente en la musculatura a instalarse en el mundo de los otros, de sus otros, a salir de la esfera de la omnipotencia primaria y a movilizarse en el mundo. La agresión y su fuente en la musculatura le impone al bebé el desarrollo de un drang necesario para la vinculación con su propio cuerpo y con el cuerpo de la madre, desde el ejercicio de la musculatura y por lo tanto con la realidad del propio cuerpo y el de la madre. Es por eso que el concepto de agresión en Winnicott está ligado al desarrollo del principio de realidad, porque implicarse en un moverse concreto y material en su mundo y entre los objetos de su mundo, esto es, al sujeto, lo pone en el mundo. Y por lo tanto, no solo entrega un sentimiento de realidad del mundo, sino que también a uno, al individuo, lo hace real. Lo pone como un self con sentido, forma y orientación en el mundo. De esta manera, a través de la musculatura, la agresión demanda de la aprehensión del objeto y que el otro tenga una corporalidad, una tridimensionalidad que va a implicar una demanda de presencia en el mundo tanto del sujeto como del objeto. Ubica al sujeto del acto en el acto del movimiento agresivo. Acto y sujeto se hacen uno en este gesto. Así implica el ocupar un espacio en el mundo. La presencia que implica el movimiento es la de ocupar y desplazar volumen en el espacio. Movimientos inaugurales tienen ese mismo carácter
Ya describí una cierta transformación de la persona por el ejercicio de la maternidad. La madre en su proceso de preocupación materna primaria, como en su identidad, ya no será la misma desde el nacimiento de su bebé. Pero en esta segunda consideración, además se descubre en el acto y por lo tanto en el movimiento de ser madre, del parto mismo, de cómo ella toma el bebé, de cómo sienta el bebé, de cómo lo mira, de cómo lo alimenta, de cómo lo muda. La madre se descubre en su tridimensionalidad del movimiento de su propia musculatura, de su propia técnica de maternaje, como dirá Winnicott. Lo mismo ocurre con el bebé, que se va descubriendo en sus formas, el respirar no solo como un acto de inhalación y exhalación, sino además como una forma de sus movimientos, el descubrimiento del pecho, pero no solo del pecho, sino el acto de mamar, que inscribe al modo freudiano una vivencia de satisfacción, pero que señala la realidad también del movimiento muscular requerido en la succión, de la propia forma, los sentidos de la succión, la forma propia del bebé de mamar, de los movimientos de su boca, como los del resto de su cuerpo. La forma del self se pone en evidencia y quedan disponibles para el descubrimiento, o para quien reconozca esta emergencia, y por lo tanto por y para la madre, tanto como por y para el bebé. André Green, en su Metapsicología Revisitada, señala claramente cómo el par pulsión-objeto describe en sí mismo el señalamiento de ese otro que soy yo, y ese que no se reconoce en el propio acto, sino que se descubre en su forma ignota hasta ese minuto. No es raro escuchar y recordar y ver cómo en la maternidad, la paternidad, en el enamoramiento, a modo de ejemplo, el individuo se desconoce y recién se descubre. Descubre en un ponerse en juego, el ejercerse quien es como madre, como padre, como enamorado. Ese ejercerse como un individuo, de acuerdo a Winnicott, inaugurado por el ejercicio de la agresión. El primer amor me transforma, tanto en mi identidad como en la manera en que me muevo y me acerco al otro y al mundo. De esta forma me voy a permitir hacer una extensión a lo que Winnicott señala y propone, y es referente al uso de la agresión en la constitución de la experiencia. Con esto quiero decir que la posibilidad de vivirse y reconocerse como sujeto que genera experiencia está dado justamente a partir de la posesividad de lo propio, de la constitución a partir de lo que Winnicott llamó la experiencia de omnipotencia, dentro de lo que sería la organización del yo. Hablar de experiencia va a implicar el uso del pronombre mío. No hay experiencia si no es mía. Entonces, lo que quiero señalar que esto significa en algún nivel el investir. No solo que tiene una dimensión de apoderamiento del objeto, sino que también de lo propio, de la constitución del psiquismo, y a partir de la posibilidad de esta de constituir la experiencia. Este acontecimiento delimita de alguna manera un campo de un mundo propio, interno, dejando fuera lo que no me es propio. Esto, a mi juicio, es relativo a lo que el mismo Ferenczi llamó rechazo primario, mediatizado también por el ejercicio de la agresión. El rechazo primario en la constitución de lo mío, de lo propio, es decir, del self. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Es muy interesante cómo comienzas con el tipo de la agresión y el doble sentido, ¿no? Desde lo psíquico y desde lo corporal, y también la diferencia entre la agresión, que según entiendo la sitúas en estadios preprimitivos, y el odio cuando es un estado de la psique y de constitución del yo. Después me gustaría también hacerte algunas preguntas con respecto a la explicación del amor, que es eminentemente agresivo, que es uno de tus postulados. Pero ahora les voy a dar a todos 1 minuto y medio o 2, si quieren cerrar a algún comentario de sus exposiciones, así podemos pasar a las preguntas del público. ¿Cómo estamos, Katy, con las preguntas del público y los saludos y todo? ¿Qué tenemos? Bueno, principalmente para vos, felicitaciones por la hermosa presentación, interesantísimas las anécdotas, muy conmovedoras. Y luego hay preguntas para los 3 expositores.
¿Te parece que las comente o Vamos luego de la... vamos a dejar que ellos cierren un minutito más sus exposiciones Perfecto. y ahí comenzamos con las preguntas del público. Dale. ¿Quién quiere comenzar? Esto es libre. Rodrigo, Noemí, Carlos. El que comience, que abra el micrófono, por favor. Sí. Bueno, empiezo. Una postilla a lo que desarrollé. En cuanto a ese intercambio, cuyo ejemplo es el juego del garabato, cuyo modelo es el juego del garabato, porque el producto de ese intercambio no es ni del paciente ni del analista, es del paciente y del analista. ¿Sí? Primer punto. Para hacer ese trabajo, el analista como objeto se tiene que desdoblar y prestarse a ello, pero debe prestar sus representaciones, sus afectos, sus imágenes, tiene que prestar su psiquismo a que el paciente pueda producir y trabajar. Es por esa vía que yo quería suplementar lo que había dicho, en qué consiste este trabajo. Es decir, estar vivo y no muerto como analista, pero desdoblado y prestando nuestro psiquismo a la producción del psiquismo del paciente. Este es el puntito que yo quería agregar. Muchísimas gracias. Faltaba esta pepita de oro, ¿no? Rodrigo o Noemí, ¿alguien quiere cerrar un poquito la exposición o decir algo? El que quiera que abra el micrófono. El micrófono, Noemí. Mientras Noemí lo busca, Rodrigo, ¿querés comenzar tú? Sí, breve, digamos. Sí, es brevísimo. Sí, sí. No, así podemos ver las preguntas del público que ustedes pueden contestar. Sí, por ejemplo, esta investigación que he estado haciendo en relación a la investidura, la agresión, la constitución de la experiencia y la musculatura, me permite entender, por ejemplo, algunas de las experiencias que hemos vivido últimamente en el confinamiento, producto del COVID, digamos, y el sufrimiento que se despierta en este confinamiento. Noemí hablaba, digamos, del carácter traumático, y yo creo que parte de ese carácter traumático, además de lo que significa la amenaza a la vida concreta, es relativa a la regresión forzada que implica la negación de poder moverse en el mundo, cómo nos movemos, de acuerdo a las formas del propio self, de acuerdo a las maneras que tenemos de investir. Entonces eso va a generar una escisión forzada y llegando en algunos casos, como me ha tocado observar en la consulta, bueno, en el internet, digamos, llegando a la pérdida de sentido de lo que es la vida, de no poder sentir la vida implicar una pérdida de sentido. Eso. Bueno, Sí. Muchísimas gracias. Noemí. Sí, quería decir, a partir de la mención de Rodrigo en relación a la situación pandémica y demás, que también es absolutamente válido lo que decís y lo hemos sentido, pero también me parece que si tomamos el tema de la paradoja, que sería como la otra punta, digamos, es como la otra punta, ¿no? Porque la paradoja nace, es un concepto que nace ligado a ese hallar, crear el objeto, a la constitución subjetiva, premovimiento propio, ¿no es cierto? O sea, es como que el movimiento se esboza en la teoría a partir de la nominación en relación al gesto espontáneo, el valor que le da Winnicott al gesto espontáneo como algo del movimiento del infans y la adaptación, digamos, y me parece muy interesante esta cuestión de la inhibición del movimiento en esta etapa de ingresar y hacerse un lugar en el mundo a través de la discriminación, lo propio y lo mío, en esa interacción
que da sentido de realidad, ¿no? Y en ese sentido quería traer una frase que no la vamos a desarrollar acá, pero quiero dejarla como inquietud. No sé si ustedes recuerdan lo que él llama el gesto del repudio de lo distinto de mí, que parte del infans, que sería también algo así como brindarle al infans, esta es la posición de la madre suficientemente buena, brindarle al infans la posibilidad de ese movimiento que es sentirse gestor en la Constitución, para lo cual ella necesita un darse desapropiador, que permite la apropiación subjetivante, ¿no? Bueno, se me ocurría esto. Gracias, Noemí, gracias. Y trayendo un poco lo que decía Rodrigo, esto que veías en la consulta y todo, lo estaba relacionando con el miedo al derrumbe, ¿no? Que vemos que en pacientes muy frágiles y con toda la coyuntura de lo que está ocurriendo, esta despersonalización y este miedo al no ser. Bueno, dicho esto, ahora le toca al público, le toca a nuestro público que ha estado escuchando tan interesantes exposiciones y supongo, Katy, que tenemos muchas preguntas, ¿no? Sí, muchísimas preguntas. En principio, muchos saludos desde México, Valencia, Córdoba, de mucha gente. Quiero transmitir a través de una en especial de María Saiz, que dice algo muy lindo en una palabra, y dice saludos a los amigos de la mesa. Y bueno, estas son oportunidades también de hacer amigos, que es tan importante y tan necesario fundamentalmente en este momento. ¿De quién es? De María Saiz. Josefina. No. Bueno, Mirta Goldstein, Jorge Castelli, saludan. Un placer especialmente para Noemí, de Patricia Ochoa desde México. La doctora Hilda Katz también saluda a la mesa. Bueno, y hay una pregunta para vos, Miriam, de Miriam Holman, que pregunta, ¿qué ocurre con la transferencia en aquellos niños que no tienen la capacidad de experiencia? ¿Cómo puede construirse en análisis? Hay otra pregunta también que uní junto con la de María Esther Jodari y de María Saiz, que dice, le pide a Noemí, ¿podrías explicar cómo pensar la mente del analista y el cuerpo del analista y en sus diferencias también de estos temas con otros autores? No sé si quieren que siga o... Sí, una o dos preguntas más, así después las puede recoger cualquiera de los integrantes de la mesa que quiera Bueno, contestar. estas son especiales para Noemí, las que nombré. Luego hay otras preguntas para Carlos Kach. ¿Podrías dar un ejemplo del analista como objeto de ser usado? La relación transferencial con los tratamientos a distancia, con los niños, ¿cómo la ves? ¿Cómo se puede pensar esa relación transferencial en este momento de este trabajo tan particular? Respecto también de ese uso del analista, se pregunta o te pregunta Juan José Calceta, ¿esto implica una identificación? Por otro lado, Flor Camosi se refiere al juego del garabato, en el cual transmite el poder tolerar la incertidumbre de un futuro, de un dibujo, pero que al mismo tiempo, entre paciente y analista, hay una confianza, una apuesta al futuro. Ella les propone por ahí a la mesa en general cómo equipararían esa situación con la pandemia. Y bueno, luego hay preguntas para Rodrigo. Mirta Goldstein dice, encontrás, Rodrigo, que la pulsión de dominio saca del principio del placer,
pero sigue su lógica de apoderamiento de la mismidad y desentendimiento de la ajenidad. Bueno, podemos parar acá, ¿no? Bueno, dale. Pues hacemos una segunda rueda. Yo los invito a que, como hay preguntas en general y preguntas para los tres de ustedes, que cada uno, el que quiera, pueda empezar a responder. Bueno, voy a empezar con el tema este de los que no tienen experiencia, digamos. Los niños. Ahí en realidad le voy a dar rápidamente la palabra también a Carlos, que él tiene más experiencia en análisis de niños. Pero solo quiero decir algo. Para el que no tiene experiencia, digamos, hay que pensarlo bajo los efectos de defensas primarias, ante todo, o sea, ya sea una gran retracción, una gran investidura, fenómenos de escisión que han impedido una investidura fuerte. Y en ese, o sea, por ejemplo, en Winnicott el falso self, donde se inviste para caretear, digamos, pero todo lo verdadero, todo lo pulsional, queda de alguna manera escindido. Y entonces no hay una investidura que permita un interjuego de ida y vuelta entre la ilusión y la experiencia con la realidad. Entonces, yendo concretamente a la pregunta, creo que es un ejemplo para pensar el valor o sea, la maleabilidad del analista en su, digamos, jugar experiencias en transferencia, como lo quise llamar, donde, por ejemplo, en las alergias, es muy importante saber qué es respetar el ritmo. Cuándo respetar el ritmo implica un alojar y cuándo el respetar el ritmo, no equivocarse, es muchas veces ir a la búsqueda del paciente, agarrar al paciente para sostenerlo firmemente y que no haga una regresión a la fusión, a la indiscriminación psicosomática. Gracias, Noemí. Vamos a tratar de achicar un poquito las respuestas, perdón, así. Perdón. No, al contrario, digo, pero estamos con poco tiempo y me gustaría que pudiéramos contestar unas cuantas del público. Carlos o Rodrigo, ¿quieren tomar la posta? Bueno, gracias, Rodrigo. Contesto algunas de las preguntas que están muy bien. Creo que la pregunta de Calceta, de Juan José, un colega, amigo, si es identificación. Yo creo que es empatía, sin duda, ahí es necesaria la empatía, pero si hay identificación, yo creo que sería identificación a la causa del sufrimiento. Esta es una idea de Nacio, que conozco hace mucho y me gustó. Para poder conectarse con el paciente hay que identificarse a la causa de su sufrimiento. Desde ahí podemos actuar. Como un ejemplo de dejarse usar, esto vale para niños, adolescentes, que es donde más, pero también con adultos. Los niños, un ejemplo muy sencillo, los niños nos hacen muchas preguntas cuando para entrar en confianza. ¿Vos vivís acá? ¿Dormís acá en el diván? ¿Tenés hijos? ¿De qué cuadro sos hincha? ¿Tenés esposa? Tomo un ejemplo sencillo. Hay que contestar esas preguntas, porque si uno no las contesta, y hay que contestar la verdad, ¿sí? No voy a contestar intimidades, obviamente, pero eso permite dejarse tomar y entrar en un intercambio. Con lo cual, como analistas, somos sujetos vivos, somos objetos vivos y sujetos vivos, que estamos ahí presentes para ayudarlo. Y no estamos a una distancia haciendo del otro completo y sin castrar, para tomar una idea de Lacan, obvio, sino que nos ofrecemos como alguien que está acompañándolo a entender y descubrir sus verdades. Ahora, las verdades que se descubren aquí no surgen como del juego del ajedrez.
justamente el juego del garabato es lo opuesto del juego del ajedrez, del modelo freudiano, donde las piezas son discretas y son significantes que permiten una iluminación de la verdad. Acá la verdad surge de las oscuridades y las noches y los truenos y de una labor muy trabajosa, ¿sí? De repeticiones y de incertidumbres, como me decían. Ahí he tratado de contestar. Muchas gracias. Discúlpame, perdón. Vuelve a preguntarte si el niño, para usar al analista, debe identificarse con él. Es la misma. Sí, es Ah, la no. misma. Ah, bueno, la volví a hacer. Se ve que el niño, para usar al analista, bueno, perdón, la repitió. Alguien quiere, bueno, Rodrigo, te Rodrigo, damos sí, la por palabra. favor. Bueno, quizás voy a juntar el comentario de Mirta y de Adriana respecto del amor y la agresión conjugada, digamos. Para Winnicott, hacia el final de su obra, él va a señalar, digamos, que tanto la agresión como el amor pertenecen a un mismo pulsar, que él se pregunta y lo va a plantear como una fuerza vital. Entonces, más bien, la agresión permanentemente para Winnicott siempre va a generar un motor de salida, digamos, hacia el objeto, hacia la búsqueda del otro, hacia el encuentro con el otro. Lo que ocurre es que pueden ocurrir inconvenientes, como por ejemplo el quiebre del sostén, digamos, de la madre, y el quiebre de la continuidad de la experiencia y el arrojo de las angustias de aniquilamiento, que eso puede llevar a que esta salida implique o tenga un quiebre, digamos, debido a un replegamiento defensivo frente a las angustias de aniquilamiento. Y es ese replegamiento y decisión mediante que va a llevar a que se genere el ensimismamiento en el sujeto. Para Winnicott, a mi juicio, en una segunda parte del trabajo que no pude leer ahora, también a mi juicio el odio en sí mismo a partir de la constitución del yo es un motor a través de la reparación por el sentimiento de culpa, de la contención del odio, que va a mover también a la salida del narcisismo. Eso. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Adriana, activa tu micrófono. Perdón, yo se los digo a todos y no activé el mío. No, le estaba diciendo a Rodrigo que esto que has escrito en tu trabajo, en la segunda parte que no has tenido tiempo de desarrollar, es muy interesante la relación que haces entre el odio, el sentimiento de culpa y la reparación. Y que si tenemos unos minutitos, sería bueno si podrías explicarlo de la forma más resumida posible, pero explicarlo porque creo que es un punto muy interesante. Bueno, ¿aló? ¿Ahí sí? Sí, sí. Bueno, para Winnicott la constitución del yo va a ser central en la emergencia del odio. El odio no es una complejización de la agresión, ni tampoco es que la agresión sea pulsión parcial del odio para Winnicott. Al haber agresión y frente a la emergencia del yo, digamos, como territorio de la experiencia en Winnicott, va a surgir esa misma moción, la misma moción que antes era una agresión sin destino destructivo, va a surgir la posibilidad de la meta, va a poder surgir la posibilidad de la atención, de la memoria y el registro, y por la existencia del yo y del awareness, y eso va a llevar a que se constituya la misma moción en odio. Ergo, de alguna manera es como una pérdida de la virginidad, de alguna manera. Soy el mismo, pero ya no soy el mismo. Y en ese sentido, digamos, va a despertarse los sentimientos de culpa, la ambivalencia, y en esto el trabajo en relación al uso del objeto y la sobrevivencia de la madre son central para poder elaborar dicha ambivalencia, sentimientos de culpa, y de ahí una salida en un segundo tiempo a ese lazo social.
lo que sigue mostrando ese entramado profundo entre el odio y la relación con el otro. Y eso es muy bonito, a mi juicio, digamos, dentro del modelo winnicottiano. Cuando el sujeto ve que no destruye con su odio al objeto y a la relación de objeto, entonces ahí viene la culpa y después viene la reparación al ver que el objeto sigue vivo, digamos, ¿no? Y sí, y por supuesto, y eso tiene que ser además sostenido por la madre, a través del reconocimiento del propio odio, de la elaboración del propio odio y los sentimientos de culpa, y así. Y de reconocer el valor de los gestos reparatorios. Porque todos conocemos una edad en que los adolescentes se quejan de que sus madres no toman el gesto reparatorio. Y eso es muy doloroso. Eso genera replegamiento, genera sufrimiento psíquico. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Tenemos más preguntas, Katy? Sí, dos. Una mía. ¿Qué pasa con el padre? Que parece que hoy fue un invitado de piedra. A mí me preocupa muchísimo que esto, ¿no? Que sea una figura incluida en la vinculación. ¿Hay un padre suficientemente bueno o todo le queda a la madre, ¿no? ¿Qué pasa con el padre? Y otra pregunta que realmente no tiene que ver con esto, pero que llegó de Juan Pineta, que él pregunta en relación a que cómo se pone a prueba la comprensión de la omnipotencia infantil primaria de la que hablaba Winnicott en estos tiempos de conmoción. Y luego propone pensar si estas ideas que toma Winnicott también las toma Ferenczi. Por ahora, esto. Sería muy interesante si esta pregunta tuya, Katy, con respecto a la figura del padre o a la posición del padre en esto, la pudiesen contestar brevemente todos, ¿no? Desde los expositores, desde el ángulo de cada uno de ustedes. Sería genial. Bueno, ¿puedo? ¿Noemí? Sí. A pesar del interés por el tema del padre, que seguro que mis colegas también van a desplayarse muchísimo, solo voy a decir en relación a eso la cuestión esta de que el padre, en primera instancia, en esa etapa presubjetiva, es fundamental que esté presente en el hecho de que la madre sea deseante. Que la madre sea deseante implica abierta a la terceridad. Eso es un punto. Pero por otro lado, hay algo vinculado a la presencia real, material, muscular, tomando toda la línea que traje hoy. Que, bueno, eso no lo voy a tocar porque seguro que lo van a poder desplegar muy bien. Lo que solamente quería también tomar es el tema de la omnipotencia primaria en los tiempos de pandemia. La idea de omnipotencia primaria es estructurante, no es todo lo opuesto, lo aclaremos, seguramente lo sabemos, pero me parece importante diferenciar la experiencia de omnipotencia primaria como estructurante, como necesaria, dada por la posibilidad de que ese darse desapropiador de la madre cubra la exposición y la vulnerabilidad y que haga que entonces la vida sea una creación. El encuentro es ese hallar, crear el objeto. O sea, no es una defensa, es en tal caso un engaño amoroso de la madre estructurante. En la pandemia lo que suele pasar es que se desmorona, se agujerea eso, se agujerea esa cuota de omnipotencia, de ese, digamos, que perdura, de la buena, que perdura en la capacidad de jugar.
se perfora, Gracias. se Gracias, produce Noemí. parálisis, se produce, o sea, el desafío en la clínica es remontar, hacer de analista socorrista, remontar de la caída en lo traumático, donde se desmorona esa omnipotencia que es vivificante, que es la transicionalidad como adquisición psíquica. Después Gracias, la Noemí. omnipotencia defensiva se da en los que no quieren saber nada con la vulnerabilidad y entonces aparecen con reacciones de tipo paranoide o de tipo, digamos, que llevan a derivas más bien psicotizantes, paranoia, Bueno, violencia. Noemí, Bueno, vamos cortando acá, por favor. ¿Ok? ¿Alguien más quiere, bueno, comentar? Habíamos dicho que tal vez esta pregunta de la figura del padre podrían comentar ustedes, los tres de la mesa, a ver qué piensan. Carlos o Rodrigo, el primero que quiera. Bueno, acá nos estamos pasando la pelota. Somos todos muy educados. Absolutamente. Bueno, respecto del lugar del padre, sí, que a mi juicio trae Winnicott en particular, porque está el mismo lugar que Freud describe respecto de lo edípico. Eso está. Pasa que Winnicott dice, eso ya está dicho y estoy de acuerdo, punto. No agrega más nada ahí. Pero a mi juicio hay algo que en esta labor de estar traduciendo las obras completas me he encontrado en la lectura de Winnicott, que yo creo que tiene un enorme valor, que es que el lugar del padre como un tercero que genera diferencia por sí mismo. Frente a la emergencia, a ver, la integración en Winnicott se constituye a partir de dos lugares originalmente. Primero, a partir de la experiencia de la relación con el ambiente, con la madre ambiente, y también a partir de la relación de la experiencia pulsional con la madre, que él llama madre excitada. Y en ese sentido, digamos, estas dos fuentes van a generar que el yo del bebé surja y emerja en un movimiento integratorio. Pero Winnicott dice, en el artículo sobre el uso del objeto que aparece en las exploraciones psicoanalíticas, en las adendas, señala que el padre aparece como cuando el bebé se integra, aparece como un tercero que ya está integrado por sí mismo, fuera de ese campo vincular, fuera del campo específico de la relación del bebé con la madre, y por lo tanto genera una terceridad, no solo como un tercero otro, sino que como una tercera forma de integración. Y eso enriquece las posibilidades del bebé para integrarse. Y eso yo lo encontré, cuando lo descubrí, me pareció de una riqueza enorme. Y creo que es un lugar muy novedoso que Winnicott le entrega al padre, real, concreto también. Muchas gracias, Rodrigo. Carlos. Bueno, no podría agregar nada a lo que ha dicho Rodrigo también. Coincido con esa lectura, porque la he percibido también. Y coincido, Winnicott ya dice, coincido con todo lo que has dicho y te agradezco la precisión, muy, muy, muy bien dicho. Pero estoy de acuerdo con que es una terceridad que ayuda primero a sostener la relación de fusión de la madre, fundamental. Porque si el padre es un celoso, no va a permitirle, si se pone en el lugar de otro niño, no va a ayudar a que la madre haga el momento de fusión. Pero sí es una terceridad que permite esa fusión y luego aparece como una alternativa que permite sostener la defusión, el segundo tiempo. Pero es una postilla a lo que ha dicho tan muy bien Rodrigo. Katy, ¿tenemos alguna otra pregunta? Juan Pineta había preguntado algo. ¿Podés repetir la pregunta más acotada? Yo le respondí. El micrófono. El micrófono. Sí, disculpen. Sí. ¿Cómo se pone a prueba la comprensión de la omnipotencia infantil en estos tiempos de conmoción? Okay. Y la última es, ¿qué le criticarían a Winnicott? ¡Wow!
La última viene... De Goldstein. Ok, bueno, entonces en esta última rueda, los tres, brevemente, porque no tenemos mucho más tiempo, podrían hacer su crítica a Winnicott. Empiezo. Bueno, hay varias. De pensar, o sea, la crítica a Winnicott quizás uno la puede hacer a partir de ver los efectos que a veces tiene la lectura de tal o cual autor en la gente que, digamos, hace transferencia con el autor, ¿no es cierto? O sea, me parece más interesante eso. ¿Por qué? Porque pienso que cada autor trae los que uno hace transferencia y le gusta y trabaja, hacen, digamos, como todos, lo que pueden, desde una perspectiva con los límites de donde proviene de su extracción, pero también con las posibilidades únicas y singulares que da esa extracción. Winnicott era pediatra, músico, el londinense, Lacan era francés, bueno, Freud no era austríaco, ahora sí, bueno, era europeo, de su época y demás. Y ese contexto da digamos, un lugar a una particular creación que es el aporte de cada uno. Me surge decir esto, que a veces en Winnicott puede haber un deslizamiento donde digamos, se sobredimensiona de una manera que no es winnicottiana, y creo que lo que atrajo Rodrigo y también Carlos denotan la complejidad, pero aparece la madre y entonces se toma la madre de una manera un tanto ingenua y literal, sin tomarla como un modelo, digamos. Noemí, gracias. Nos quedan 3 minutos solos y me gustaría que Rodrigo y Carlos pudieran tener su minuto antes de despedirnos. Bueno, gracias. Digo 2 palabras. Yo no tengo un espíritu, cuando leo un autor, no tengo un espíritu. Me interesa entender la lógica interna del autor. Ese es el pensamiento crítico que yo le aplico al propio autor. Leerlo desde otro me parece una tarea improductiva. Es muy fácil agarrar un autor de 30 años después y ponérselo encima. Me parece injusto. A mí me interesa entender la lógica interna con que pensó Melanie Klein, con que pensó Winnicott. Entonces, mi crítica es con los mismos elementos del propio autor, es donde yo saco más elementos. Reconozco que Green tiene una referencia que él analizó una paciente que había sido analizada por Winnicott y dice, con todo el cariño y el respeto que él le tiene, dice, la verdad que la cuestión de la madre está un poco saturada. Lo dice así, pero casi pidiendo disculpas. Pero la encontré y me causó mucha gracia que Green dijera eso. Nada más. Gracias, Carlos. Rodrigo. Y gracias a mis compañeros por compartir esta mesa, que ha sido muy enriquecedor. Nada más. Tu último minuto, Rodrigo, y el